Buenas tardes, mi nombre es Wirkaleo José, yo soy residente de Clínica Médica en el Policlínico Neuquén. Nuestra clase de hoy es pronóstico de cáncer de mama, cuello, testículo y ovario. Como para arrancar la clase, vamos a comenzar hablando de cáncer de mama. El cáncer de mama en Argentina es la primera causa de muerte por tumores en mujeres, provocando 5.400 muertes al año. Las tasas de mortalidad por este cáncer son más elevadas entre los 50 y los 80 años, ¿sí? Más del 75% de las mujeres con cáncer de mama no tienen antecedente familiar para dicha enfermedad. Se estima que en Argentina ocurren entre 10.500 y 21.000 nuevos casos de cáncer de mama por año, la mayoría detectados tardíamente, por lo tanto, más baja la tasa de curaciones. Por ello, su detección temprana es fundamental, ya que los tumores de menos de 1 centímetro tienen más del 90% de probabilidad de curación. Dentro de los factores pronósticos, valga la redundancia, de mal pronóstico y más relevantes son la afectación de ganglios axilares, es decir, el número de ganglios axilares ipsilaterales con crecimiento tumoral metastásico, es un factor de pronóstico negativo potente e independiente. Entre las mujeres sin evidencia de una enfermedad metastásica, la tasa de supervivencia a 5 años para aquellas que presentan enfermedad localizada, es decir, en una sola mama, versus regional, es decir, afectación regional patológica, es del 99% y 85% respectivamente. Incluso los tumores pequeños de menos de 2 centímetros tienen un peor pronóstico en presencia de afectación ganglionar patológica. El otro factor es el grado histológico y el grado nuclear. Los subtipos micropapilar y metastásico parecen concebir un peor pronóstico, aunque la entidad más agresiva en cáncer de mama localizado es el cáncer de mama inflamatorio, un tipo de cáncer caracterizado por edema de eritema cutáneo provocado por la infiltración tumoral de la dermis. Un valor alto de Ki67 y la expresión elevada de P53 se asocia a un peor pronóstico, al igual que la invasión vasculolinfática, definido por la presencia de émbolos tumorales intraendoteliales en el tejido adyacente al tumor invasivo. La presencia de receptores estrogénicos, por el contrario, es un factor de buen pronóstico y predictivo clásico. La positividad en un receptor estrogénico predice la respuesta al tratamiento hormonal y constituye un factor indispensable previo al inicio del tratamiento. La amplificación y la sobreexpresión del receptor HER2/neu, considerado como un factor negativo, ¿sí? está sobreexpresado en el 20% de los tumores de mama. Un ejemplo de esto es, para las pacientes con cáncer de mama HER2 positivo, la edad no se asocia con una recaída temprana o supervivencia, con o sin tratamiento con trastuzumab. La edad también es un factor pronóstico. En menores de 35, así como en adultos mayores, al momento del diagnóstico, se han asociado con un peor pronóstico. El estadio tumoral. En general, el estadio es un factor pronóstico por sí solo. Según el Comité Conjunto Estadounidense sobre el Cáncer, las tasas de supervivencia libre de enfermedad a 5 años, según el estadio anatómico, fueron en el estadio 1 del 98 al 100%, en el estadio o etapa 2 del 85 al 98% y una etapa 3 aproximadamente entre el 70 y el 95%. Y otro factor pronóstico es el tamaño tumoral, definido como el diámetro más grande del tumor de mama primario. Para proseguir, seguiremos con cáncer de útero. La incidencia del cáncer de útero en Argentina es la tercera en nuestro país y es la quinta neoplasia más frecuente en el mundo. En nuestro país es seguida de cáncer de mama y
cáncer de colon. Existen 12 subtipos de HPV de alto riesgo que pueden conducir al desarrollo del carcinoma cervical u otros cánceres genitales y anales. Dentro de los HPV cancerígenos tenemos que el 70% se da por el HPV 16 y 18 y un 30% en el HPV 31, 33, 35, 45, 51, 52, 56, 58 y 59. ¿Sí? Acá podemos ver la tasa de mortalidad a nivel mundial dada por el HPV, que en la pirámide sería en la cúspide, la mayoría está dada por se da en el cáncer de cervix. En el caso de Argentina, depende de la provincia en que se evalúe, ¿sí? En Buenos Aires se dice que hay un promedio de 7,8 por 1000 mujeres al año y en Formosa un 23,3 100.000 mujeres al año. Se producen más o menos 4.000 nuevos casos anualmente de cáncer de endometrio. Los factores pronósticos que afectan a la supervivencia en esto van a ser el estadio al momento del diagnóstico, el estado ganglionar, el volumen del tumor, la profundidad de la invasión del estroma, la invasión del espacio linfovascular y el tipo y el grado histológico. Según los datos más recientes de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, la FIGO, las mujeres con cáncer de cuello uterino localmente avanzado tienen una mayor tasa de recurrencia y peor supervivencia que en aquellas con enfermedad en etapa temprana. Después de la cirugía, solo la tasa de recaída es de al menos 30%. Según las estadísticas estadounidenses del cáncer, la tasa de supervivencia a 5 años por etapa es la etapa 1B del 80%, la etapa 2A del 63%, la etapa 2B del 58%, la etapa 3 del 30% y una etapa 4 del 16%. Continuaremos con el cáncer de ovario. La incidencia del carcinoma de ovario es una de las neoplasias ginecológicas malignas más frecuentes y la quinta causa más frecuente de muerte por cáncer en mujeres. El 50% de los casos se presenta en mujeres mayores de 65 años. Dentro de los factores de riesgo, el 5 al 10% son de origen familiar y el factor más importante son los antecedentes familiares de un pariente de primer grado, madre, hija o hermana, y el más alto, 2 o más familiares de primer grado. Esta es la estadística de la supervivencia a 5 años dada en Estados Unidos. El pronóstico del cáncer de mama, aproximadamente el 80% de los pacientes con enfermedad en etapa temprana están libres de recurrencia a los 5 años. Sin embargo, la mayoría de los cánceres de ovario en estadio avanzado recaerá. En un análisis de 1.900 pacientes con cáncer de ovario en estadio 3 tratadas con cirugía primaria y 6 ciclos de platino, los principales factores pronósticos asociados con un mejor resultado fueron la edad, un bajo volumen residual, un buen estado funcional y una histología serosa. Los pacientes más jóvenes tienen más probabilidades de tener un pronóstico favorable porque es más probable que tengan tumores de histología menos agresiva y grado más bajo y un estado funcional y un mejor estado funcional. Otro metaanálisis en el 2013 encontró que la alta expresión del receptor de progesterona se asociaba con una mejoría de la supervivencia general. Sin embargo, si bien los niveles elevados del receptor 2 de crecimiento epidérmico humano predijeron un peor pronóstico de supervivencia.
También los pacientes con mutaciones del gen BRCA2, en particular del BRCA2, parecen tener un pronóstico algo mejor que los no portadores. Y ya por último, vamos a hablar del cáncer testicular. Dentro del cáncer testicular, en Argentina, el cáncer masculino más frecuente es el cáncer de próstata, con una tasa de 42 a 100.000 varones anualmente. Cada año, entre 3 a 6 hombres cada 100.000 habitantes sufren un cáncer testicular. Es un tumor poco frecuente, con una tasa de supervivencia de más del 90%. Según un análisis observacional multinacional que incluyó 5.202 pacientes con tumores germinales no seminomatosos y 660 hombres con seminoma diagnosticados entre 1975 y 1990. Sus resultados nos dijeron que el 90% de los seminomas avanzados tenían una enfermedad de buen riesgo y un pronóstico excelente después de la orquitectomía sola, con tasa de supervivencia libre de progresión y supervivencia general de 5 años del 90 al 92%. El 10% de los hombres con seminoma y enfermedad de riesgo intermedio, las tasas de supervivencia libre de progresión y la supervivencia general a 5 años fueron del 67 y el 72%. Otro estudio observacional posterior que utilizó la base de datos de esta base de datos del SER evaluó 321 hombres con seminoma metastásicos y 813 con no seminomas metastásicos tratados entre el 2014 y 2015 en los Estados Unidos. Sus resultados fueron que los seminomas de riesgo bueno intermedio, la supervivencia general fue a 5 años del 87% y del 78%. Además, entre los pacientes con enfermedad de buen riesgo, la elevación del LDH más del 2,5 veces el límite superior al normal se asoció de forma independiente con un peor pronóstico. Por último, los datos sugieren que los hombres que viven más de 2 años después del diagnóstico sin recaer tienen una alta probabilidad de curarse y un riesgo muy bajo de morir por cáncer. Muchas gracias.